de este ciclo Conociendo el franquismo, y bueno, pues tenemos un doble privilegio de tener a Mirta Núñez Valar, historiadora, que ha publicado varios libros estudiando el franquismo y que nos va a ilustrar sobre los mecanismos de propaganda, de convencimiento que utilizaba la propaganda franquista, el ideario franquista. Y Juanjo del Águila, que ha conocido la represión en primera persona y que desde muy joven se hizo abogado y desde el principio empezó su carrera de abogado, ni más ni menos creo que en el despacho de María Luisa Suárez. Vamos, después ha sido no solo abogado, ha sido magistrado y ha sido estudioso del régimen de represión jurídico franquista, con un libro hizo la tesis doctoral que después acabó convirtiéndose en libro y que ha estado pues marginado también como libro hasta que ahora se ha resucitado un poco el interés por él y la venta. Pero entonces yo creo que él nos va a disertar sobre lo que significó el TOP a grandes rasgos. El libro, para quien quiera profundizar, el libro creo que se puede conseguir todavía. Sí, claro. Y luego, si no, él tiene un seguramente blog. En el sitio más seguro del que se encuentra la Fundación Abogado Atocha, pero también están en librerías. En Marcial Pont también lo tiene. Y él se ha preocupado de elaborar un blog de verdad para quitarse el sombrero, y que creo que nos va a mostrar. Así que si empezamos con Mirta y las estrategias del franquismo. Es que Juanjo es un moderno y tiene hasta blog. Yo no. Yo no tengo blog. Y además no estoy en redes y me molesto como él, tampoco está en redes, pero tiene blog. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Somos amigos de mil cosas. Y bueno, mi propuesta de tema es las estrategias de dominación de dominación del franquismo para domesticar al pueblo español. De tal manera que el abanico es bastante amplio, pero bueno, pretende resumir lo más importante. Este es diríamos el resumen de varios libros, no de uno en particular. Yo aquí sí he presentado Consejo de Guerra, los fusilamientos en el Madrid de la posguerra, que ese es el último reeditado, pero esto viene de varios libros, no solo de ese, aunque ese es el último reeditado. Y entonces pensando, ¿no?, sobre cómo ha calado el franquismo en el pueblo español. Claro, es que son 40 años, fueron casi 40 años, no es difícil. También es que las estrategias nos indican cómo se fue muy civilino, ¿no?, para domesticar al pueblo español. La primera, evidentemente, la estrategia de la fuerza, ¿no? Es decir, se impuso por la fuerza y por la violencia y no por los votos, como es sabido. Es decir, que España no fue como Austria ni como Alemania. Es decir, que aquí en este país, si al final se impuso el franquismo, fue por la guerra, por la imposición de la guerra. Y eso siempre el franquismo lo quiso envolver, le quiso dar otro enfoque, porque no quería asumir la ilegitimidad de su nacimiento. Entonces, bueno, pensando sobre ello, ¿qué tenemos? ¿Media hora cada uno? No. Lo que te parezca. Sí, media hora. No. Bueno, pues es que como he sido docente hasta hace nada,
pues o uno se limita o los alumnos no te tiran piedras, pero bueno, si pudieran lo harían. Media hora ya está bien. Media hora está bien. Media hora, 3/4. Bueno, pues la primera estrategia yo diría que es la estrategia de la difamación. El franquismo y la derecha hoy en día también utiliza mucho esa difamación a través de insidias, a través de insultos y por lo tanto va denigrando al adversario político. Esa difamación lo lleva a todos los sectores y también especialmente a la mujer. La mujer es especialmente difamada, es humillada a través del lenguaje y también en los años de la posguerra, de la larga e interminable posguerra, también va a ser humillada físicamente, va a ser rapada. Para humillarla físicamente, pues esto se realizaba a la luz pública. De esa manera la mujer es humillada. Y la estrategia más eficaz fue la estrategia de silencio, es decir, el cómo consiguió que la gente en el seno de su familia callase. Y debes callar porque las paredes oyen. Esto se decía mucho, las paredes oyen, y se decía también de cara a los hijos. Es decir, es muy importante que los hijos no sufran en la medida de lo posible la represión, de tal manera que estén calladitos. Evidentemente ya a partir de los años 60 sobre todo, y algunos en los 50, bueno, pues ya se va rompiendo ese silencio. La humillación se llevaba a cabo a través de los hechos, por ejemplo el rapado, y a través del lenguaje, y con las mujeres especialmente, ¿no? Si van a ser insultadas si no forman parte de esa imagen que quiere dar el franquismo de la mujer. El adversario va a ser difamado, y yo creo que la primera premisa que fue más efectiva para difamarles fue las manos manchadas de sangre. Es decir, los que no tengan las manos manchadas de sangre no tienen nada que temer. Y esta frase capciosa pues llevó a muchos a volver a sus pueblos, y una vez que llegaban a sus pueblos van a ser ejecutados o bien van a ser encarcelados. O sea que fue muy efectivo ese epígrafe de las manos manchadas de sangre. Cuando se decía, bueno, fijaros la cantidad, vamos a hablar de la cantidad de castigos que van a recibir, y bueno, algo habrán hecho, es decir, tú sueltas el algo habrán hecho, entonces, bueno, se le hace una amalgama de insidias y de calificativos, y esos calificativos también llegan a los exiliados. Los exiliados son denigrados, y dicen, viven del robo. ¿Os suena esto de vivir del robo? Esto hoy en día también se dice. Es decir, continuamente se degrada al adversario diciendo que es un ladrón, que a veces evidentemente lo es, pero que no todos lo son. Pero es lo más fácil de decir, no tenían que comprobarlo, simplemente que decirlo. El epígrafe que a mí me gusta especialmente, que digo porque por las ironías de la vida, dice, en España no hay presos políticos, en España lo que hay son criminales. Claro, nadie quiere tener un criminal en su casa. Luego, si tenía algún familiar
encarcelado, pues lo tapaba, puesto que eran criminales. Son delincuentes. Se evita siempre de hablar de presos políticos, son presos, no políticos, son presos, y son delincuentes y son criminales. Y para ellos, pues, se llamaba a las familias a callar, porque nadie quiere tener un preso en su familia. Callaban como una manera de tapar ese algo que les denigraba, ¿no? O que se les pretendía denigrar. Luego, una de las estrategias más eficaces, como vemos, es la difamación, y luego el silencio. Hay que callar porque si empezamos a rascar, a ver lo que va a salir ahí, Entonces hay que callar y hay que someterse. Para someterse hay que provocar el dolor, y el dolor lleva al escarmiento, algo que no se le dice hoy a los niños, no se le dice vas a escarmentar, pero entonces sí se decía mucho lo de escarmentar, y para ello los adversarios políticos, los enemigos políticos, bueno, pues o bien son encarcelados o bien pueden ser formar parte de aquellos que son los presos de redención de penas por el trabajo, que es el patronato. Se crea un patronato, con lo cual estos presos son conducidos al trabajo físico y logran realmente, pues, por un lado, era un día de pena menos por cada 5 de trabajo, y por lo tanto al preso también le interesaba. ¿Quién no podía formar parte de ese patronato? Bueno, los encausados por delitos de sangre, es decir, que hubieran asesinado, o que, bueno, pues diríamos que su penalidad, la penalidad que se le suponía, fuera especialmente grave. Con lo cual el preso o el criminal, que ellos podían intentar asimilarlo, ese criminal, bueno, pues evidentemente va a ser conducido al dolor, o bien a través del trabajo forzoso, un trabajo que se supone que se le pagaba, pero que, vamos, se le pagaba por el mínimo. ¿Perdón? No, es que la pantalla no se ve. ¿Me he tocado? No he dicho nada, no he hecho nada, ¿no? No, sí, perdón. Sí. No, Vale. No, es que lo que estaban diciendo, los guerrilleros pasan a ser bandoleros. Sí, sí. Joder, Ahora lo comentaré. Vale. Entonces, bueno, aprovechando lo que nos dice Juanjo, Dios mío, Pepe, es que como le hemos estado hablando, Felipe, qué maldad. bueno, pues realmente lo que se dice que pues no los republicanos son, el término es los rojos, todos son rojos, no hay dentro de esos rojos. Luego ya se va a focalizar en los comunistas, y especialmente, aunque también, por ejemplo, muchos en Cataluña, en Cataluña hay muchos presos anarquistas, y por lo tanto también se les acusa de esa terrible idea que es el comunismo o el anarquismo, y por eso son malos españoles. Y de inmediato empieza
también algo que existe también en nuestros días, que es la monopolización de la bandera, la monopolización de los signos más habituales de la idea política, y entonces todo eso forma parte de aquello que en algunos casos son monopolizados por la derecha en el poder, la ultraderecha, porque realmente lo que triunfó fue la ultraderecha, y por lo tanto de ahí la monopolización que llega hasta nuestros días. Es decir, ya sabéis que la bandera está monopolizada por ellos. Otra cosa es que nosotros no queramos esa bandera, pero la bandera es la de la nación, ¿no? Y entonces, y el himno, en el caso del himno español, que curiosamente no tiene letra, lo cual sorprende mucho en Latinoamérica, que no tenga letra el himno español, pero así es la vida, ¿no? Y con lo cual, bueno, pues estos aspectos van a ser asumidos como propios de la ideología de los insurrectos, que son los que han triunfado a partir del 1 de abril del 39, que era llamado el Día de la Victoria, pero que en realidad era el Día de la Venganza, porque a partir del 1 de abril del 39 lo que vamos a ver es la venganza infinita, sin límites ni fronteras por parte de los vencedores. Otra de las estrategias será la estrategia de la visibilidad. Es importante que los familiares, los vecinos, todo el entorno que pudiera tener un republicano encarcelado, viera lo que le ha pasado a su familiar, a su marido, a su mujer en algunos casos, y por lo tanto que tomen nota para abandonar la idea política. Es decir, la política es mala. Todavía hoy hay ese sustrato en el pueblo español de que la política es mala. Yo siempre le decía a mis alumnos, no, la política es necesaria. La política es buena, lo que son malos son algunos que utilizan la política para robar, ¿no? O para lo que sea. Entonces, la visibilidad, por ejemplo, se lograba pues a través de los movimientos, se movían los presos de una cárcel a otra. Madrid, por ejemplo, se llena de cárceles. Solo en Madrid 16 cárceles hubo en los primeros tiempos de la posguerra, y en ese número explosivo de cárceles hay que reconocer que la Iglesia Católica le prestó un gran número de establecimientos. Es decir, que aunque las cárceles estuvieran hacinados los presos en unas condiciones terribles, aún así hubo que tirar de la Iglesia, que se prestó a ellos, por supuesto, de corazón, para que pudieran ser encarcelados, y en unas condiciones terribles. Y un ejemplo de ese encarcelamiento fue el de Miguel Hernández. Miguel Hernández es el mejor ejemplo de esa utilización de cárceles diversas, algunas de ellas procedentes de los religiosos, para mover a los presos que realmente eran presos políticos. Y me podríais decir, bueno, pero ¿qué sentido tenía esto de mover tanto a los presos? Bueno, así dificultabas, primero, así les penalizabas un poquito más, porque les alejabas de la familia X tiempo, que tenían más dificultades para tomar contacto con los presos, y por otra parte, bueno, pues estaba el hecho de que las cárceles
eran centros de dolor, eran centros donde no había suficiente medicación, medicamentos, y por lo tanto, bueno, pues el que estuviera tocado por alguna enfermedad, pues lo tenía muy difícil. El mejor ejemplo, Miguel Hernández. Miguel Hernández, claro, ya sabéis que tenía tuberculosis y lo llevaron a través de distintas cárceles que evidentemente le mejoraron el nivel de la enfermedad, dentro de que en la posguerra la tuberculosis era epidémica, y claro, lo que le faltaba era esto. De tal manera que estuvo en Huelva, estuvo en Madrid, estuvo en Dueñas, en Palencia, le movieron por distintas cárceles, a cual peor, y el resultado de ello fue que cuando consigue llegar a Alicante, que es donde él quería estar también para estar más cerca de su familia, bueno, pues que ya la tuberculosis era apabullante, no tenía límites, y por lo tanto, pues hasta que se muere, ¿no? Esto es el mejor ejemplo. La visibilidad a través de cuerdas de presos, cuerdas de presos que eran sacados de una cárcel hacia otra, y para que también viesen lo que le estaba pasando a los rojos, que no habían tenido la perspicacia de estar con los vencedores. La visibilidad, por lo tanto, muy importante. La estrategia del favor, es decir, que en esas cárceles inmundas, sin apenas medicación, con unas circunstancias terribles, bueno, pues la familia era animada también por el propio preso a buscar los avales que dieran fe de que habían estado ayudando a los insurrectos, o al menos que no habían sido muy onerosos para ellos, ¿no? O sea, que no habían actuado de una manera muy fuerte contra los insurrectos. Entonces, los avales, que su objetivo era mejorar la vida del preso y aligerar su paso por las cárceles, bueno, pues hay que lograr para ellos indultos, o hay que lograr revisiones de pena, y los presos también forman parte de la pacificación de las cárceles. Las cárceles, que en principio eran esos antros terribles, bueno, pues que no se les ocurra pues sublevaciones o ningún tipo de acción colectiva contra aquellos que les estaban penalizando su estancia en la cárcel. La cárcel en sí no solo ven las penas que tenías que cumplir, sino que pagar la penalización, con una penalización por no haber apoyado a los insurrectos. Y por lo tanto el dolor tenía que ser dosificado, dosificado para estos presos, para que sufriesen y pagasen también por lo que habían hecho, ¿no? Los consejos de guerra, bueno, pues también, ahora nos hablará Juanjo, pero en los consejos de guerra también los avales funcionaban para intentar aligerar esas condenas, que además eran terribles, porque eran condenas de años y años, 20, 30 años, que uno dice, bueno, aquí sortean las penas
Es increíble, o sea, pedían unas penas y todo ello, el objetivo era el amansamiento. Los presos, si eran presos de conciencia, si eran presos rojos, tenían que ser amansados para que no se les ocurriese unirse a otros para luchar contra el régimen. Evidentemente los guerrilleros no cumplían eso, ¿no? Y cuando eran pillados, cuando primero fácilmente eran simplemente asesinados y por lo tanto, bueno, pues el preso guerrillero también va a ser calumniado y va a decir que no, ellos no son presos, ellos son bandoleros y por eso están en la cárcel, por bandolerismo, o sea, por robo, por asesinato, de tal manera que, bueno, esas insidias de las que he hablado también sirven en ese sentido. Y luego yo, para encaminarme hacia el final, otro de los aspectos que creo que es muy interesante por parte de las estrategias del franquismo es la estrategia de la misericordia. Me dice, ¿cómo misericordia? Cuando eran terribles con sus enemigos políticos, ¿no? Pues la misericordia era con respecto, por ejemplo, a los ámbitos más sentimentales, vamos a decir, ¿no? Como son los niños y la mujer, los niños y la mujer. Los niños hasta los 3 años oficialmente y legalmente podían estar en las cárceles y cuando cumplían los 3 años tenían que salir obligatoriamente. Cuando salían, ese era un problema serio, porque si el que estaba en la cárcel, el hombre o la mujer, no lograba entregársela a su familia por lo que sea, ¿no? Porque la familia había desaparecido durante la guerra, porque la familia no quería asumir una boca más, entonces ese niño pasaba a ser institucionalizado por el régimen y esto era muy peligroso porque con ellos diríamos da paso a los llamados niños perdidos. Porque luego cuando la madre o el padre preguntaba por él, oye, mi hijo ¿dónde está? Que no logro tomar contacto con él. No se preocupe, lo hemos entregado a las monjas de Belorado, vamos a ver. Le hemos entregado a las monjas, no hay problema. Y estaban, o sea, preguntaban una y otra vez y no le decían dónde. Y estos niños son los que luego podían acabar, bueno, pues de expósitos regalados a las familias del régimen para que los educasen como Dios manda. Y esa última frase, como Dios manda, también es interesante para aquellos que van a ser conducidos a los colegios del régimen. Los colegios, ¿cuáles son los colegios del régimen? Los colegios religiosos, como Dios manda, que son los mejores, como todos sabemos, ¿no? Y por lo tanto, estos colegios religiosos, bueno, pues los hijos de los presos van a recibir doble ración de adoctrinamiento para que sean lo que no han sido sus padres. Y además sus padres tengan que estar agradecidos porque no están por la calle, sino que tienen enseñanza. Enseñanza que es adoctrinamiento, evidentemente, pero esta enseñanza es fundamental para integrarle dentro del régimen, ¿no? Hemos dicho que los presos políticos son sometidos a violencia, son insultados, son vejados y además, bueno, pues
se dice de ellos que van a devolver en reconstrucción lo que detrajeron en destrucción. Es decir, que es otro de las barbaridades que se dicen sobre ellos. Es decir, que ellos tienen que reconstruir porque ellos previamente habían destruido cuando quien crea la guerra, ¿no? Pero todo es poco sobre todo lo que se hace caer sobre el adversario, ¿no? Los rojos son unos indeseables, en el mejor de los casos, y por lo tanto continuamente, y esto también lo estamos viendo todavía por ejemplo en el Congreso, lo que dice el PP de toda la izquierda, ¿no? Si son unos indeseables, se dice: aumenta la indignación contra los rojos españoles. Después de haber sido insultados en Francia, sacan del bolsillo billetes de 100 francos y lo queman, porque es que les sobra el dinero que procede de robos. De robos. Inicialmente tampoco se les permite la expresión de dolor, es decir, por ejemplo ahora en Logroño, en La Rioja, las mujeres de negro, porque a pesar de ser un sitio pequeño y no especialmente pobre, sufren una represión muy intensa. Casi 600 muertos en una región muy pequeñita. Bueno, pues estas familias que quedan descabezadas, se les dice: no pueden ir de negro, y luego ellas lo van a coger como un signo de lucha contra aquellos que han matado al marido o que han matado al padre, y por lo tanto, bueno, pues es una reivindicación, ¿no? Esta situación nos lleva a los años del terror, los años 40, son años terribles, y donde miles de personas van a ser asesinadas. Las cifras, ¿qué cifras? Bueno, no hay cifras exactas, no hay cifras definitivas, pero diríamos que unas 130.000 personas se consideran que van a ser asesinadas en esos primeros años de la posguerra, ¿no? Creo que vamos a ver, nunca es suficiente el insulto que reciben, y nunca es suficiente el castigo, por ejemplo, a través de destacamentos de obras públicas, los famosos pantanos de Franco, que lo hace Redención de Penas por el Trabajo, y que también lo hacían muy visibles para los pueblos, ¿no? Ir a ver lo que están construyendo, para que se vea primero que el régimen pretende ayudar al pueblo, con el sudor de aquellos que han luchado contra los insurrectos. Embalses como el embalse de Luna en León, el canal del Bajo Guadalquivir, los talleres penitenciarios de Alcalá de Henares. Son talleres pensados fundamentalmente para los hombres, pero que tienen una línea femenina también, que son los talleres textiles. Los talleres textiles son para la mujer, y las mujeres se les dedica, bueno, pues a hacer uniformes, a hacer lo que necesiten las instituciones penitenciarias, para su supervivencia, y para en fin, para el poder, ¿no? La mujer es especialmente insultada, vejada, difamada, y por lo tanto, si los hombres son rojos,
las mujeres son rojas y son lo que os podéis imaginar. Es el insulto que más fácil cae sobre la mujer, por lo tanto ese también cae sobre la mujer republicana o la mujer que haya estado en zona republicana. Bueno, pues seguro que se os ocurren mil casos más. Yo voy a dar paso a Juanjo y sí, luego lo hacemos juntos o primero que hable él y luego... ¿Qué prefieres? ¿Que primero hablar tú o...? Sí, luego Bueno, buenas tardes a todos y a todas, que es lo que dicen en la televisión. Sí, a todas. Yo quería empezar, siempre lo suelo hacer, con un triple agradecimiento. En primer lugar, a la nueva directiva del Club Amigos de la UNESCO y a Ana, que han preparado el programa y han preparado este ordenador para que yo luego les cuente cómo se maneja la estampita y como quiero que también saludar a Mirta, porque es un placer y un honor tenerla como compañera de charla y por su trayectoria, que también pueden conocer simplemente poniendo en el ordenador Google Mirta Díaz Balar, ¿no es así? Núñez. Y salen pues no sé cuántas páginas de obras, artículos y libros que ha publicado. Con eso creo que cumplo con este primer paso del protocolo, ¿no? Y quiero que no sea un protocolo puramente formal, sino de todo corazón. Cuando preparaba la charla de esta tarde, en lo que me queda de archivo, porque parte del archivo mío, personal y profesional, se llevó a Salamanca, y luego de Salamanca, primero estuvo en la Fundación 1 de Mayo, luego se lo llevaron a Salamanca, y de Salamanca lo han vuelto a traer a Madrid para un nuevo archivo de los movimientos sociales, que de momento solamente está dibujado en el decreto regulador, pero no tienen espacio, no tienen domicilio, y están los fondos en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares. Pues bien, buscando en mi archivo, he encontrado esta tarjeta, que es del carnet número 4055 de junio del año 1968. O sea, yo creo recordar que este carnet es posterior a mi conocimiento del Club de Amigos de la UNESCO, porque en la nota que tengo en el archivo pone ampliar información sobre mis relaciones con el Club de Amigos de la UNESCO desde los tiempos universitarios, las excursiones a la Sierra Madrileña, asistencia a conferencias y al Cine Club, donde conocí por primera vez a Marcelino Camacho. En la conferencia que dio Marcelino Camacho sobre sindicalismo, claro está, asistí. Yo entonces estaba en el aparato de propaganda del PC en la universidad, y entonces le llevé un manifiesto. No tenía el gusto de conocerlo a Marcelino y se sorprendió un poco de que un joven estudiante se le acercara y le diera un papel. Lo miró así con cierta desconfianza y lo dobló muy bien doblado y se lo metió en el bolsillo. Pero cuento esta anécdota porque, claro, en aquellos tiempos no era muy frecuente que un estudiante se acercara a Marcelino Camacho y le diera un panfleto de lo que normalmente editábamos y tirábamos en la universitaria. Pero bueno, esto forma parte del introito de mi intervención, y yo quisiera poner de manifiesto que me da la impresión de que hoy por hoy hay mucha gente en este país que quiere olvidar el pasado, y lo quiere olvidar por una sencilla razón, porque están implicados en muchas cosas sucias que ocurrieron durante el franquismo. Entonces, pues, encontré una cita de Borges
en su libro Otras Inquisiciones, que dice lo siguiente: el propósito de abolir el pasado ya ocurrió en el pasado, y paradójicamente es una de las pruebas de que el pasado no se puede abolir. Punto suspensivo. Tarde o temprano vuelven todas las cosas, y una de las cosas que vuelven es el proyecto de abolir el pasado. Eso está muy bien. Borges tenía una imaginación desbordante, y la verdad que yo creo que en España estamos un poco en esa situación, querer borrar el pasado. Y el pasado no se puede borrar, porque borrar el pasado significa que un pueblo no tiene pasado, y eso no se da en ningún sitio. Quieran los que lo quieran, de Vox, del PP o de Samsun Corda. El pasado es el pasado y se puede uno acercar de muchas maneras. Yo me he acercado y ahora voy a tratar de explicar cómo se me ocurrió poner en marcha la investigación sobre el Tribunal de Orden Público. Porque quiero insistir en ese aspecto, ya que el libro está en circulación, se puede comprar o se puede, aquí me parece que hay un ejemplar, se puede pedir de prestado en una biblioteca, y en fin. Yo, como he dicho antes, milité en la FUDE y en el PC Universitario de Madrid en el 1970. Empecé en Granada los 2 cursos, y cuando vine a Madrid fue el año 62, un año lleno de acontecimientos, y sobre todo fue el año que detuvieron a Julián Grimau. Yo en ese momento estaba en el aparato de propaganda del partido. Los compañeros que sabían que era la primera vez que yo estaba recién llegado de Granada, pues pensaron, y pensaron bien, claro, de que no estaba fichado por la policía y que entonces me podían proponer que yo durmiera en un apartamento con la multicopista debajo de la cama. La multicopista le llamábamos la malquerida, porque iba de un lado para otro constantemente. Y hubo un momento, en el 64, ya estaba funcionando el Tribunal de Orden Público, y uno de los que hubo una caída del PC de Madrid, entre ellos estaba Sandoval, y estaba, que acaba de fallecer, Daniel Lacalle, que era el responsable del movimiento universitario. O sea, jerárquicamente, yo estaba en la estructura, yo no conocía a Daniel Lacalle, pero entonces, cuando cayeron ellos, puedo decir los nombres porque no son secretos: Fernando López Agudín, que acaba de fallecer desgraciadamente también, y Juan Francisco Plas, y la compañera de Juan Francisco Plas, estuvimos varios días con el pasaporte en la chaqueta, con el pasaporte, porque no sabíamos si los que habían detenido iban a cantar de que había un aparato en la universidad. Entonces, afortunadamente, no cantaron, y sobre todo el que estaba más vinculado con el aparato de la propaganda era Daniel Lacalle, que no, por supuesto, no dijo nada de la existencia de ese aparato. Bueno, quiero poner de manifiesto esto porque yo ingresé en el PCE y ingresé en la FUDE por el asesinato de Julián Grimau. Y bueno, en el transcurso del tiempo me detuvieron, estuve un año de condena del TOP, y luego me incorporé al despacho de María Luisa Suárez. El despacho de María Luisa Suárez estaba en aquel momento Antonio Montesino y Manuela Carmena. Y ya desde entonces, yo creo que fueron mis primeros juicios en el Tribunal de Orden Público. En el año 1971, la Guardia Civil mata a Pedro Patiño. La mujer de Pedro Patiño trabajaba en el despacho nuestro, y entonces llamaron esa trágica tarde al despacho, se puso Manola
y Manola se quedó blanca. Claro, para decirle que... Entonces no se atrevió a hablar, a decirle, darle la noticia a Dolores. Tuve que ser yo el que le diera la noticia diciendo, mira, esto ha ocurrido. Con lo cual, ya os podéis figurar la situación que se creó. Ella salió por mí, le acompañamos, estuvimos de un lado para otro, hasta muy tarde de madrugada. No le autorizaron a ver el cadáver y no le autorizaron a levantar la sábana que se veía, porque no querían, la Guardia Civil, claro, no quería que hubiera la prueba evidente de que había sido un guardia civil el que le había disparado, dice involuntariamente, pero bueno, lo cierto es que disparó. Esto quiere decir que mi vida profesional y activa estuvo ligada a la violencia del régimen desde un primer momento. No he contado porque no quiero abusar de ustedes, pero en el 1961 hubo una huelga de cines en Algeciras, detuvieron a un hermano menor mío y mi padre, que era farmacéutico, estaba de guardia ese día. Fui a avisarle que habían detenido a mi hermano y mi padre se presentó al cine ese donde estaba la policía a preguntar por qué habían detenido a un menor de edad y tal. Y sin más ton ni son, uno de los policías armados le pegó una hostia. Entonces, claro, yo y mi hermano nos pusimos en medio para... Consecuencia, proceso militar por agresión a la fuerza pública. A mi padre lo condenaron, yo salía suelto. O sea, por supuesto, eso fue un trauma que me acompañó siempre, porque ahí palpé lo que era la injusticia por parte del régimen. O sea, la agresión partió de los policías y el mismo Consejo de Guerra llamaba la atención de que el policía le había dado la bofetada a mi padre y le pusieron una sanción que luego recurrió y le quitaron. A mi padre lo condenaron y a mí me absolvieron. Bueno, como verán ustedes, es una historia que no acaba ahí. Después de morir Franco, transcurrieron 10 años, yo pensaba entrar en la judicatura, para lo cual era indispensable no militar en ningún partido político ni en un sindicato. Entonces se me ocurrió plantearle al grupo de abogados demócratas del colegio, que esto fue a finales de 1976, que en enero del 77 se cumplían los primeros 10 años de la supresión del Tribunal de Orden Público. Se cumplía 10 años de la creación de la Audiencia Nacional y se cumplían 10 años de la ley que se aprobó por referéndum de la transición política. Entonces les planteé a la Asamblea esos 3 puntos. La Asamblea decidió solamente tocar 2. Perdón, se me ha olvidado otro de los aniversarios, que era el 10º aniversario del asesinato del despacho de Atocha. O sea, que eran esos tres motivos fundamentales los que creía yo que podían abordarse y que debían ser las instituciones oficiales las que asumieran esa conmemoración. Para lo cual pusimos en marcha 2 comisiones, una sobre la extinción del Tribunal de Orden Público y otra sobre los asesinatos de Atocha. Sobre esta, la primera, me nombraron a mí coordinador y entonces lo primero que hice, irme al archivo del Congreso para ver el expediente que se había tramitado con motivo de la ley aprobando la jurisdicción de orden público, el TOP y el TOP. Porque siempre que se habla del TOP, el TOP era el tribunal, pero el JOP, juzgado de orden público, era el que instruía la causa. Cuando terminaba de instruir la causa lo pasaba al Tribunal de Orden Público. El tribunal
celebraba el juicio y condenaba, que era lo más normal, pues que condenase y que se lo diese. Bueno, de forma y manera que yo, cuando tuve el expediente de tramitación del Congreso, me vino entonces la luz de que había una vinculación entre el asesinato de Julián Grimao y la creación del Tribunal de Orden Público. ¿Por qué llegué a esa conclusión? En primer lugar, porque en ese expediente del Congreso había cartas del ministro del Ejército y de Solís, el ministro del Movimiento, recomendando determinadas personas para que formaran parte de la comisión que iba a estudiar el proyecto de orden público, de jurisdicción de orden público. Y entre esas personas que citaban, había 3 que habían tenido un papel fundamental en el Consejo de Guerra de Grimao. Una, el vocal ponente, que luego se descubrió que no tenía la carrera de Derecho y por tanto tendrían que haber anulado todos los consejos de guerra en donde había participado. El segundo, aparte del ponente, estaba el fiscal, cuñado del ministro Solís. Por lo cual, ese fue el primer paso para vincularlo, y yo a partir de entonces mantuve que lo que había allí era un crimen de Estado, clarísimamente, desde el primer momento. ¿Qué pasó luego? Que entre los miembros de la organización, entre los miembros de la plataforma esa, quisieron, insistí mucho en mi proyecto de que esa iniciativa debía ser apartidaria, que nadie quisiera emplearla en su partido o en una asociación. Bueno, lo cierto y verdad es que determinados, iba a decir personajes, pero bueno, determinados compañeros trataron de ningunearme y echarme de la comisión. Entonces, eso fue uno de los alicientes que me llevó a seguir estudiando y trabajando el tema. Como quiera que, la primera vez que me presenté a lo del turno para acceder a la carrera judicial, no me aprobaron, entonces decidí que iba a hacer el doctorado sobre el Tribunal de Orden Público. Hice los cursos previos, 2 cursos previos, y cuando fui, por fin, la segunda vez, me admitieron, ya en Sevilla, tuve la enorme suerte de buscar a un catedrático de Derecho Penal, Francisco Muñoz Conde, uno de los penalistas más, no sé cómo calificarlo, porque conoce varios idiomas, es conocido en todo el mundo, y al mismo tiempo otro catedrático que también falleció desgraciadamente hace un par de años, Miguel Bernal, era catedrático de Historia del Pensamiento Económico. Entre ambos me ayudaron a hacer la tesis del Tribunal de Orden Público. Tardamos como 4 o 5 años en elaborar la tesis, y el tribunal, presidido por P.C. Parva y otros catedráticos de Constitucional y Derecho Penal, me dieron la máxima calificación y hicieron una constatación y un ruego que esa tesis había que publicarla. De ahí que yo, lógicamente, inexperto en esa materia, pues empecé a peregrinar entre distintas editoriales. No le quiero decir que las anécdotas que me ocurrieron en ese peregrinar daban pie para otra tesis académica, porque hubo incluso una editorial que me adelantó 500.000 pesetas, 500.000 pesetas de entonces, que eran muchos, para decirme luego que no lo editaba. O sea, fíjense en la historia cómo se escribe. Y Planeta, por fin,
a través de un enlace de uno de los catedráticos que me había ayudado, el que he mencionado de Bernal, por fin la editorial Planeta me hizo un contrato para editar 5.000 ejemplares del libro. Yo contentísimo porque la editorial Planeta me dio 600.000 pesetas. O sea que afortunadamente tuve esos 2 ingresitos que me hicieron cubrir la espalda en todos los gastos que había hecho, porque ya entonces estaba en Sevilla como magistrado y me venía a Madrid los fines de semana para ir a los archivos y recoger material y documentación. Bueno, pues esta historia tiene su bemoles, ¿no? Porque cuando Planeta me hizo el contrato, pues, bueno, pues yo contentísimo, y no llevaba 2 meses en el mercado. De los 5.000 se habían vendido 2.300 y sin propaganda, sin promoción ni nada, el boca a boca. Entonces recibo una carta de Planeta diciendo que no tiene espacio en sus almacenes y que va a liquidar la edición. Y entonces, ¿qué quería yo hacer con los 2.300? Bueno, aproveché y contacté con unos amigos de Albacete que tienen una editorial, una librería, para que se quedasen con parte de esos 2.300, otra parte creo que se quedó el PCE, a llevarlo allí por las ferias y venderlo y tal, y yo me quedé, me parece que fueron con 100 ejemplares, que repartí también amorosamente entre amistades. Bueno, como verán ustedes, es una historia, la primera edición, que yo acabé agotado de tantas experiencias negativas, porque yo pensaba que una vez que el Planeta me había contratado por segunda vez, pues ese libro, lógicamente, promocionándolo, tendría más. Pero ese libro, en febrero del 2001, perdón. Las fechas me cuento. Pero bueno, ese libro se quitó de la circulación. Entonces, bueno, pues yo me dediqué a otras actividades, digo, de investigación, porque terminé con un mal sabor de boca, a pesar de que me habían pagado esas cantidades, pero a mí lo que me interesaba, lógicamente, era la promoción del libro. Y entonces se me ocurrió, como fórmula de llegar a más gente, el blog que tienen ustedes aquí, que se llama Justicia y Dictadura. Y he repartido la estampita, y si alguno no tiene, que pase por aquí luego. Pero bueno, yo para que vean ustedes cómo se maneja esto, este es el inicio. Este es el inicio. Esta foto que ven ustedes ahí es una foto auténtica. Está en el Colegio de Abogados de Barcelona. Y cuando yo la vi me quedé sorprendido. Digo, ¿pero qué es esto? Y me lo explicó la bibliotecaria del Colegio de Abogados de Barcelona. Esto verán ustedes que están ahí todas las autoridades militares, judiciales, eclesiásticas y civiles con el brazo en alto. Eso es en el 1942, que celebraban la entronización del Sagrado Corazón de Jesús en el Colegio de Abogados de Barcelona. Y asistieron todos esos señores que están ahí. Este señor que señalo con la flecha, este otro general, es el general Orgaz. Orgaz, ¿saben ustedes que es el abuelo de uno de los fallecidos en Atocha, de Javier Benavides Orgaz? Y el hermano, que está en la fundación, cuando le regalé la estampita, dice, anda, si está aquí mi abuelo. Para que vean ustedes, y bueno, me gustó tanto esta foto, que es la foto de la estampita. Esto lo puse en marcha en el 2013
y ha tenido altibajos, y últimamente, por razones que no vengo a... pues me he limitado a hacer una o dos entradas. Esto sobre justicia y dictadura. Esto es de una película de Benito, sobre las 13 rosas, que sale ahí. Estos eran actores que salen ahí. Esto, como verán ustedes, es el de la izquierda era fiscal Hernández Gil, uno de la saga de los Hernández Gil. El que hay en medio es Mateo, y este otro que de la derecha es Tomás Pereda, que había sido juez, había participado en los consejos de guerra y luego participó en la ley de vago y maleante. Bueno, esto sobre, hago el perfil, y luego aquí en otros trabajos ven ustedes que es un chiste de... no sé, no acuerdo ahora, pero bueno, yo lo cogí porque yo todo lo que iba viendo que ponía top lo arrampaba y lo cogía, y una de mis frustraciones es que no se ha hecho una exposición con todos los materiales que recogí durante años sobre el TOC. Y había de todo, desde revistas a productos alimenticios y tal. Yo cuando venía a Madrid esos fines de semana me hospedaba en casa de un amigo que tenía 2 hijos, y le daba, no sé si eran 50 pesetas o 100 por cada producto que me daba con la palabra TOC. Y el crío o los 2 hermanos se dedicaban toda la semana a buscar. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que yo lo propuse esto en varias ocasiones. ¿Por qué lo propuse? Porque me parecía que si conseguíamos montar una exposición con este material, quizás tendríamos más suerte con los jóvenes para que se adentrasen en el estudio de lo que fue el TOC. Desgraciadamente, esto no ha sido así. Y les tengo que decir que hoy por hoy estoy embarcado, o estamos embarcados en un proyecto de hacer un cómic de este tocho, porque hemos llegado a la conclusión de que, y eso me lo dijo este historiador que acaba de cumplir 100 años, me lo dijo por escrito: mira, Juanjo, hay que hacer una edición reducida, pero que cale entre la gente joven. Entonces yo le dije: mira, esto yo no estoy en condiciones de resumir mi propia obra, eso tendrían que ser otras personas, porque yo además, no es que ya hubiera dejado el tema, pero... Y se me ocurrió, consultándolo con gente profesionales, que la idea del cómic podía prosperar. Porque claro, el libro empieza con el tema de Grimao y termina con los asesinatos de Atocha. Y ese material, lógicamente tratado por profesionales del dibujo y del diseño, puede dar pie a un cómic. ¿Y estás en ello? Estamos en ello, estamos en ello. No sé cómo acabará, pero estamos en los prolegómenos, porque se da la coincidencia de que en enero del próximo, del 27, son 50 años, ya no eran los 10 años. Se dan la coincidencia esa de que en enero hace 50 años de la extinción del TOC, de la creación de la Audiencia Nacional y de los asesinatos de Atocha. Entonces, bueno, no de los asesinatos de Atocha en menos tiempo, pero vamos, es un aniversario. No, también, el 750. O sea, que en el próximo enero hay en perspectiva, ya saben ustedes que en este país lo de los aniversarios redondos tienen, por decirlo así,
más posibilidades, no sé por qué, pero entonces estamos trabajando en ese proyecto. Bueno, yo tengo aquí una cosa muy larga y me suele ocurrir siempre. Me enrollo y se me olvida lo que he puesto por escrito. Mi hija me dice que le conserve este papel porque es la que está trabajando en el proyecto del cómic. Digo, bueno, tú le das sacar copia y luego me preguntas. Bueno, pues esto es lo que le quería decir a ustedes, porque, claro, lo que quieran conocer qué fue el top, no tienen más remedio que leer el libro. Yo no voy a venir aquí a explicarle a ustedes el libro y detalladamente, porque son ustedes personas mayores y con relacionamientos y profunda compromiso ideológico. Entonces, me parece que hacer promoción del libro y de la estampita del blog, pues con eso cubro el objetivo y nuevamente agradezco al Club de Amigos de la UNESCO la oportunidad que me ha brindado. Nada más, muchas gracias. Y ahora, los que quieran preguntar algo, están... No, primero las gracias son en nombre del club a usted, que se puede traer conferenciantes difícilmente más sabios, pero imposible más jóvenes, imposible. En fin, y nada, las palabras. Ese blog se puede entrar desde algún navegador de internet. Totalmente, marcando en la estampilla justiciaodictadura.com o poniendo blog de Juanjo del Águila. Pero, Ya tiene. Pero no hay que tener una red social. No es necesario. Si tienen el teléfono, el móvil del teléfono, el buscador del teléfono, le sale. Vale. Hagan la prueba ahora. No hay internet. Bueno, vamos a ver. A ver, tú me traduces por favor. Trompetilla. En primer lugar, pues me alegro de haber venido, porque aunque uno cree que ya conoce muchas cosas, siempre oye cosas que no conoce. Entonces, esto lo enriquece a uno. Y luego me presento a completar, con permiso de Mirta, un detalle que a mí me llamaba mucho la atención cuando era pequeño, que era la existencia de lo que se llamaba el auxilio social. Cuando yo entraba en mi pueblo, que se conservaba la puerta musulmana, Huescar, provincia de Granada, tenía un gran dibujo de un dragón con las fauces abiertas, colmillos, lengua bífida y una mano empuñando una zona dispuesto a apuñalarlo, y abajo decía auxilio social. Luego después, con los años, me enteré de lo que era y sobre todo leí el maravilloso trabajo de Carlos Jiménez Paracuello, que es de este auxilio social, donde él había estado de niño en Paracuello. Es una cosa escalofriante. Y un detalle, simplemente no se puede decir todo, no se puede abarcar todo, y entonces pues me permito la indiscreción de poner el detallito por mi cuenta, con permiso y la benevolencia de la ponencia. Y en segundo lugar, yo tengo entendido, y esta vez le pregunto a Plopo, tengo entendido que el TOP tuvo 5 presidentes, ¿no? Es que escucho muy mal. Que sí, el TOP tuvo 5 presidentes. Sí, pero tuvo 3 presidentes. 3. Bueno, acabaron en época de la democracia en el Supremo. O estoy equivocado. Con audiencia nacional. Acabó Mateu en el Supremo. Y el primer presidente también acabó en el Supremo. Y el segundo presidente también acabó en el Supremo. Los 3 acabaron en el Supremo. Y los jueces, uno fue asesor jurídico del país desde el primer momento, Diego Córdoba, y los otros jueces, Mariscal de Gante y el que instruyó el sumario de los asesinatos de Atocha, también fue juez del orden público. O sea, por eso en el proyecto que tenemos del cómic empieza con el asesinato o crimen de Estado de Julián Grimao y termina con la creación de la Audiencia Nacional, a donde pasaron
jueces y funcionarios del juzgado y del Tribunal de Orden Público. Pero es que entonces esto es descorazonador, porque cualquier atisbo de desfranquización, cuando la mayoría absoluta de Felipe González, es que no se trata de que no se entendiera, es que ni se tuvo en cuenta, ni existió. Ah, claro, es que sí. Eso como el milagro de la Concepción, que es un milagro que es difícil ¿eh? Pasaron de un régimen a otro sin tocar el cristal. Viva CAI. José Luis. Muy buenas. Bueno, dos cosas. Una para Mirta, y en esta relación de ignominias del franquismo, le quería preguntar si has indagado un poco sobre la ley de responsabilidades políticas del 39, la cual se incautaba, aparte de las condenas penales, se le incautaban a todos los procesados, se les pedía una responsabilidad civil, con la que se incautaba prácticamente los bienes de todos los sitios. O sea, esas investigaciones han entrado por ahí. En cuanto a Juanjo, era darle las gracias, un agradecimiento, porque en el año 2021 tuve la suerte de adquirir la segunda edición de tu libro, del TOP. No sé dónde la cogí, en qué momento te vi, porque además la tengo dedicada por ti, y bueno, te lo agradezco doblemente porque en el apéndice 5 aparece la relación de procesados, aparece mi hermano, que fue procesado, fue detenido en la provincia de Ciudad Real, trabajaba en la refinería de Puerto Llano, de petróleo, y bueno, en el año 70 fue apresado junto con otros compañeros, y luego ya la sentencia del TOP fue en el año 75, pero bueno, aparece en la relación de tu apéndice 5 del libro. Todo esto lo agradezco. Bueno, quisiera hacer una salvedad. Mucha gente, desde la primera edición, me pregunta, oye, ¿yo por qué no salgo en la lista? Y entonces lo contesto, ¿tú tuviste sentencia? Dice, no, yo llegué. Y entonces, está claro que los que no pasaron por sentencia no están aquí, porque la base de datos que hice en su día fue todos los que aparecían en las sentencias, en las 2.000, 3.000 y pico, cerca de 4.000 sentencias dictadas. Entonces, esos otros que no aparecen, para averiguar los antecedentes de su expediente, de momento, esos expedientes están congelados en un archivo que depende de la Comunidad de Madrid y que no me han permitido verlo. Yo hice la solicitud para poder ver y ampliar, lógicamente, la información que pudiera sacar. El secretario del Tribunal Superior de Justicia de Madrid me dijo que no, que venían nombres y que yo no podía utilizar los nombres, cuando ya eso estaba ya más que utilizado. O sea, que desgraciadamente, y bueno, vamos a esperar que cambien los tiempos y las épocas, porque mi obsesión es que ese fondo pase a estar en Salamanca, que es donde están ahora el resto de procedimientos. Y lo lógico y natural desde el punto de vista histórico y archivístico es que ese fondo pase a donde está el resto. Entonces habría posibilidad de acceder a ellos. Pero de momento, no sé si será una cuestión personal de la presidenta. De momento, esos fondos siguen en el archivo judicial de Madrid, en el territorial de Madrid. ¿El de Paseo Moreno? ¿El de Paseo Moreno? No, es un archivo que hay en Vallecas, por ahí. No, es un archivo judicial, pero dependiente de la Comunidad de Madrid. Ah, sí. A ver. Perdone, a lo mejor es una ingenuidad, pero me gustaría conocer su opinión, ya que ha conocido al monstruo por dentro. ¿Cuál es la situación real de la magistratura en España? ¿Nos tenemos que poner a Eso que se ha asustado. otro libro? Me ha parecido muy lamentable que es la reacción de la magistratura ante el intento de promover que jóvenes egresados de la Facultad de Derecho pudieran acceder mediante becas, y se han puesto salir incluso. Mira, yo te voy a contestar una cosa, perdona que te tutee. Sí, por favor, gracias. Cuando era magistrado en Sevilla y hice el examen de la tesis, los compañeros que había
allí en la magistratura de trabajo, que ahora se llama jurisdicción de lo social, la inmensa mayoría me preguntaba qué era eso del TOC. O sea, es que no sabían qué era eso del TOC. Pero es que me vine a Madrid en el 2001 y me pasó lo mismo. O sea, cuando era la segunda edición ampliada, los magistrados que había aquí en Madrid, en la jurisdicción social, me volvían a preguntar qué era eso del TOC. Pues, ¿qué quieren ustedes que pase? Pues no le han hablado del TOC en su casa, no le han hablado del TOC en la escuela, no le han hablado del TOC en el instituto, no le han hablado del TOC en la escuela judicial a los que aprobaron y hacen el curso. ¿Qué quieren ustedes? La inmensa mayoría de gente que pasa yo le llamo cabezas cuadradas, porque tienen la cabeza cuadrada como el culo, porque se han tirado 4, 5, 6 años como mínimo chapando temas y cantándolos. ¿Ante quién lo cantaban? A magistrados que cobran en dinero negro y son preparadores de nuevos alevines. O sea, que es un círculo vicioso. Y por eso yo creo que cualquier reforma de futuro de la carrera judicial pasa por dar un corte, pero por todo lo alto y por todo lo bajo, porque mientras tanto la selección previa de esos magistrados son cabezas cuadradas, que pueden saber muchos temas de memoria, pero de la realidad desconocen poco. Y sobre todo tienen una tendencia ideológica muy de derecha. Pues hilando con lo que comenta Juanjo, es evidente que la despolitización, el intentar despolitizar todo, haciendo política por otra parte, y es lo que nos encontramos en todos estos ámbitos, ¿no? Y encima, bueno, pues el mal nombre de la política. Es decir, que un joven pueda pensar, no, es que esto no hay que, o sea, no hay que saberlo. No hay que saberlo. Entonces, claro, así nos va. No sé ni cómo hemos llegado a tener... Mira, este libro, desde que salió, tengo recopilada 32 recensiones de catedráticos, de historiadores, de periodistas, de gente muy diversa. 32 recensiones. El Consejo General del Poder Judicial, que tiene varias publicaciones, no ha hecho nunca mención de la existencia de este libro. Nunca. Y eso ya denota un poco por dónde van los tiros. O sea, ni a título informativo de una de las revistas, porque son varias las que edita el Consejo General del Poder Judicial, no han hecho referencia para nada. ¿Y qué vamos a decir si a día de hoy ha triunfado, por ejemplo, en Baleares, que van a anular, donde se ha trabajado muchísimo, se ha trabajado muchísimo, lo han anulado? O sea, ¿qué pretenden hacer con la memoria? ¿Así? Claro, es que no... Por eso dicen, no, la memoria tergiversa, o la memoria no es un lavado ideológico. ¿No? La memoria es ese trabajo de historia que tiene a la memoria como fuente. Entonces, así nos va. Sí. Sí, vamos a ver. En el TOC creo que se pusieron unas 3.000 y pico sentencias, ¿no? En dos historias. En el TOC. ¿Cuántas? Sí, algo menos de 4.000 ha dicho. ¿Cuántas sentencias? Pues ahora mismo no sé, pero me parece que son como 3.800 y pico con las que recuperé. No, algo menos de 400, algo menos. Pero vamos, están aquí. No, pero la pregunta es la siguiente, vamos a ver. En el TOC también se juzgaron a curas, que después los llevaban a una cárcel especial. La de Zamora, ¿no? La de Zamora. Entonces yo lo que quiero decir es si tú viste los expedientes de estos curas, porque tenían un tratamiento especial. Entonces... Yo accedí, lo vuelvo a insistir y repetir, accedí a la sentencia, no a los procedimientos. Pero ahora sí se puede acceder a los procedimientos si te dan autorización en Salamanca, que en principio son más liberales que los de aquí. Más abiertos.
Bueno, la verdad es que investigar en este país es muy difícil todavía. Y archivos más. Entonces, claro, a mí me resultó muy esperanzador la última medida del gobierno, ¿no?, de abrir ese ámbito, ¿no? Pero vamos, yo lo que he trabajado tanto de consejos de guerra como otros ámbitos ligados ahí a los consejos, es terrible. O sea, es que además ahora te dicen no puede ver aquí donde están los nombres, esto no se puede ver. ¿Cómo que no se puede ver? No te dejan ver los nombres de las personas implicadas. Claro, hay elaborado un libro sobre la situación de los archivos que se hizo en el tiempo de que Mirta era la presidenta de Memoria Histórica, y hay una afirmación ahí de los que manejaron más documentación diciendo que el libro del top no se podría haber hecho hoy día. O sea, en vez de avanzar, retrocedemos. Porque, claro, este libro es muy goloso, y con eso quiero recordarle una cosa que se me ha pasado, pero es otra de las incidencias. El representante de la editorial Planeta, después de firmar el contrato, me dice: Juanjo, hemos pensado que va a ser un libro muy gordo y va a haber muchas páginas, así que te sugerimos suprimir las listas de procesados y de abogados. Digo, ¿cómo? ¿Qué dice? Pues hombre, pues eso es lo que pensamos nosotros, Planeta. Y digo, bueno, eso me lo dijo aquí en Madrid, y cuando volví a Sevilla, a uno de los dos catedráticos que mencionaba antes, Antonio Miguel Bernat, le dije: mira, Antonio Miguel, lo que me han planteado en Planeta. Y no se lo podía creer. Dice: mira, cuando vuelvas a Madrid, le dices a ese sujeto, que no quiero ni pronunciar el nombre porque el padre es un historiador absolutamente competente y tal, pero el hijo pues debía estar enchufado. Bueno, me dijo Bernal: cuando vuelvas a Madrid, le dices que si persisten en esa idea, yo movilizo a todos los catedráticos y profesores de historia de este país para decir que Planeta quiere cercenar la historia de España. Dice: ¡oh! Dice: no, hombre, yo no lo quería. Digo, pues eso es lo que hay. Y me obligó a justificar y razonar por qué el libro, si le quitaban esas listas, perdía prácticamente, no voy a decir el porcentaje, pero desde luego, si el libro tiene una cualidad importante, es que vienen todos los procesados y procesadas, y es que vienen todos los abogados y abogadas que participaron, los procuradores, y viene la relación de magistrados y jueces que actuaron. O sea, hoy ese libro, según algunas cabezas pensantes, esos anexos con la relación de nombre habría que quitarlo, habría que suprimirlo. Y claro, eso pues no es posible. Digo, no es posible porque ya hay dos ediciones, la primera y esta, y en las dos figuran esos anexos con los miles de nombres y apellidos, y para mucha gente es una alegría y un honor que se le haya reconocido, porque eran gente de pie, no eran cargos de partidos o de sindicatos, gente relevante, sino simplemente que cayeron en la máquina represiva del franquismo, y nadie le ha reconocido, salvo que figuran como el que acaba de abrir, el hermano de este compañero, ¿no? Pues se encuentra orgulloso de estar en la lista. No, primero, gracias a los dos. Gracias. Lo tengo el libro, y estoy en él además, nombrado. Y mis amigos también están ahí. Bueno, era para Mirta. Yo creo que Franco empezó a manipular antes de acabar la guerra. Es decir, echó, desilió más de 500.000, asesinó a un montón. Solo quedaron los que había que represaliar de esa forma que has dicho, donde estaba en el territorio que estaba él, que no era republicano,
se cargó o fusiló a alcaldes republicanos y, todo, y a familias les ponía multas cada 2 por 3, es decir que antes de acabar ya estaba trabajando el asunto, ¿no? En cuanto a las palabras usadas, ahora por ejemplo me hace gracia cuando dicen como insulto, no sé por qué, a alguien le llaman comunista. Dígame usted, y seguro que no sabe lo que es ni comunismo libertario, ni socialdemocracia, ni socialismo, no sabe ni ecosocialismo, nada, pero lo emplea como palabra agresiva. Oiga, pues no sé, uno es y punto. Sí, bueno, es una de las estrategias que está muy vigente en España y bueno, en todo el ámbito occidental, porque claro, ahora vemos, por ejemplo, las acciones propagandísticas de Trump y que también utiliza ese anticomunismo burdo y visceral, ¿no? O sea, que yo creo que ahí tenemos mucho que trabajar y desgraciadamente se va mucho en esa línea, ¿no? El Partido Comunista fue muy importante en toda la oposición al franquismo, no se le ha reconocido como debería y sin embargo, bueno, pues fue fundamental, eso está claro. Y se utilizaba mucho el comunismo para... ¿No saben lo que es? No saben, por supuesto, pero... Perdonad un momentito, es que no se me vaya esto porque yo creo que es importante, sobre todo para las personas que no manejen un poco la informática. ¿Veis que hay ahí 5 ventanas? 1, 2, 3, 4 y 5. Pues pinchando en la segunda, veis Tribunal de Orden Público, Brigada Político-Social, Jurisdicción de Guerra, Perfil biográfico, varios, fuentes de como tal, histórico de entrada. Se pincha el histórico de entrada y salgo aquí con Marcelino Camacho. Mire, aquí hay un fallo, porque nada más que llegan a 159. La última que he preparado, la subimos, porque yo tengo un asesor informático, la subimos el sábado de la semana pasada. Entonces, en este histórico de entrada, si se le da... pues no. Mira, aquí. Bueno, 159. El 159. Si piensas ahí. Esta, por ejemplo, aliento y desaliento de uno de tantos, Memorias de Jesús Redondo Aubín. Este Redondo Aubín fue un compañero de cárcel de Segovia. Y entonces, por defenderme, estaba yo barriendo, que era el método que empleaban conmigo para reducir pena. Y llegó un funcionario y dijo, así no se barre, tal. Y estaba este Jesús Redondo Aubín. Y oiga usted, que este señor es un letrado, ¿me va a usted enseñar a barrer? Bueno, pues tomaron represalia contra él y lo mandaron al la peor cárcel que había en España, al puerto de Santa María. Menos mal que yo le busqué una madrina con la cual se casado y han tenido un hijo. A ver, perdón, que estaba... La última aseveración de utilizar como espantajo disuasorio la ley de protección de datos, es decir, hay que proteger no a la víctima, sino al victimario sobre todo. Me gustaría hacerle una pregunta como jurista. ¿Qué le parecen las leyes contra el odio? Porque realmente pueden ser otra plataforma para defender al victimario. O sea, cualquier chaval que se defina como antifascista, evidentemente el odio es una pasión. Se me ha olvidado decirle, bueno, se me han quedado muchas cosas en el tintero, pero una de las cosas que hicimos fue un CD-ROM con el texto de las sentencias, todos los textos de las sentencias, y eso se hicieron 3 ediciones. Hoy sería materialmente imposible. ¿Por qué? Cuando recuperé las sentencias que me faltaban, hablé con la presidenta del Consejo General de la Abogacía, que es una de las instituciones que apoyó la edición de este libro, y le planteé la posibilidad de que el Consejo General de la Abogacía hiciera una nueva edición incluyendo las sentencias nuevas.
ella le pareció encantador, pero es un organismo que tiene por obligación un defensor de la imagen, del honor, de la cuestión de los datos. Y hizo un informe diciendo que eso no era posible, que no era viable, ni mucho menos que el Consejo General de la Abogacía asumiera esa tarea. Con lo cual, todo el mundo nos quedamos a esperar mejor ocasión, porque está claro que con esa ley de protección del honor y de la imagen imposibilita el citar nombres. Habría que pedir permiso y autorización individualmente a cada uno de los procesados. Eso es un poco absurdo. La Fundación Abogados de Atocha tiene publicado ese CD con todas las sentencias del tope. La Fundación Abogados de Atocha. En la Fundación Abogados de Atocha, que está el CD. Sí, pero ese que es una de las 3 ediciones que hicieron, le faltan las que recuperé en el último momento. Y sobre todo se han quedado un poco obsoletas porque el tema, ya saben, de esto de los ordenadores y de las cosas, hay en la mayoría de los elementos estos técnicos que se manejan hoy, esos CD-ROM no son operativos. O sea, habría que, estábamos estudiando hacerlo de manera... Tienen buscadores. Puedes buscar nombres en ese CD. Sí, claro. Tiene un buscador. En ese CD venían todas las sentencias que había entonces. De todas maneras, Perdona, ¿ibas a hablar? No, sí, pero pues... De las anécdotas de las investigaciones. Por ejemplo, una de las fuentes que yo utilizaba era la prensa. En este caso era para la represión irregular, ¿no? Los casos de asesinato en los pueblos que siguen apareciendo en una fosa común, fuera de cementerio, etcétera, etcétera. Y entonces fui a buscar lo que salía, por ejemplo, en Interview, porque Interview cumplió un papel muy importante para dar a conocer estos hechos, ¿no? En la primera transición, y oye, hay que reconocérselo porque no aparecían, y gracias a Interview se empezó a difundir eso, que en tal pueblo ha aparecido una fosa con tantos cadáveres y tal. Bueno, pues yo estaba en la Biblioteca Nacional, que era para comprobar esos números de Interview. Y entonces me dice el empleado, dice: ¿y usted para qué quiere el Interview? Pues mire, es que estoy investigando esto, de verdad. Pues sí, es que da la casualidad que Interview, oye, cumplió un papel importante, dando a conocer todo eso, ¿no? Que estaba callado y que estaba ocultado y tapado. Bueno, no sé si hay una pregunta. Hola, bueno, yo soy la más joven aquí y me siento pues muy contenta de haber podido asistir, porque así aprendo de todos. A ver, yo no conozco su trayectoria, con esta sí he coincidido en otras ocasiones. Hay una cosa que no me ha quedado muy clara con respecto a cuando habla de la militancia y de los problemas que tuvo con sus compañeros, que empezaron a ponerle como piedras en el camino y donde se empezó a encontrar, digamos, un poco ahí, no sé si, digamos, apartado, qué es lo que pasó ahí y si... Esta joven, que es la más joven que hay aquí, es la más joven, dice que de tu trayectoria, que militancia. Sí, o sea, de la militancia, usted tuvo una militancia en el CCN,
y o sea, le pusieron piedras en el camino a los propios compañeros, digamos. Entonces, Es que tus propios compañeros te pusieron piedras en el camino. Lo que has cuando opositaste a juez o magistrado, que el hecho de ser militante del PC que te conllevó problemas. O sea, le conllevó problemas, a ver, uno puede hacer campañas de diversa manera, ¿no? Cuando está en el PC puede hacer mítines, puede escribir libros, como usted lo ha hecho. A usted el real motivo de escribir este libro fue cuando ya estaba militando, porque vio que realmente esto era muy necesario, cuando ya entró en su carrera, o porque vio que realmente esto era un desastre, o por qué. Yo parece que lo he tratado de decir. En la primera edición, la primera edición del libro de Planeta la hice estando en la judicatura. El inicio de la investigación sobre el TOC y sobre Julián Grimao y el coronel Aymar es anterior a eso, es anterior. Y lógicamente yo, cuando he dicho que he explicado el proyecto que presenté a los compañeros, era pues una forma de reivindicar mi derecho a expresar sin tener que estar militando, ¿comprende? Porque si yo hubiera mantenido que seguía militando en el PC, por supuesto, ni una, ni dos, ni tres, nunca me hubieran... Después no ha continuado, después de su carrera política, o sea, después de su carrera profesional, sí. Ha continuado con sí. Más actores, ¿cómo ha hecho? Bueno, algún que otro problemilla tuve en Sevilla, sí, con algún compañero. Pero bueno, esto sería entrar en cuestiones que tengo mal recuerdo de ello. Entonces, yo me quedo con lo que he dicho anteriormente, que la inmensa mayoría de jóvenes, compañeros, porque yo accedí a la carrera judicial ya con más de 50 años, no, 40 y tantos, pero bueno, la inmensa mayoría no saben de lo que es el TOC porque no se lo han enseñado en ningún sitio. Vale, el libro se hizo después de la militancia, porque no se podía militar siendo magistrado. Claro, lo que pasa que era lo que quería saber, si luego continuó con su divulgación, y por cierto que es muy fácil entrar, que yo antes he entrado y que es muy fácil. O sea, sí, lo que tienen detrás es un artículo, una entrada que escribió Manola Carmena por el fallecimiento de mi señora. Yo le aconsejo que lean porque es un artículo precioso, lo ha leído. Entonces me he permitido poner la entrada número 167 del 5 de mayo del 2025. Pues muchas gracias y compraré el libro. Te lo presto. Si hay alguna intervención más. ¿Queda alguien sin estampita? Pregunta si... Me voy a quedar una. Yo ya tengo. Opinar que ciertamente felicitar el proyecto este de trasladar el libro en cómic, porque creo que es un soporte muy interesante. Lo que yo no sé si tiene luego, si comercialmente se venden, porque ciertamente se han hecho libros de cómic, empezando por el citado extraordinario de Carlos Jiménez, la serie aquella de Paracuellos. Se han hecho luego sobre la memoria histórica, sobre los desaparecidos, las fosas y tal, trabajos extraordinarios. Y en fin, que salga adelante eso. En eso estamos, que sea algo digerible. Yo creo que es buena idea. O sea, que has cogido un buen soporte, ¿no? Que has cogido un buen soporte de difusión. He leído que es de un ilustrador extraordinario, Paco Roca. Roca, es estupendo, Paco Roca.